Bien chicos, ya tenemos desarmado el dispositivo y ahora lo que tenemos que hacer, pues primero lo que yo hago es sacar el sensor de la pantalla para ponerlo ya en la otra pantalla y así probar el táctil, ver que funciona bien la pantalla y todo, ¿vale? Entonces pues lo que vamos a hacer ahora es desarmar el sensor de arriba. Y nada, lo pasamos a la nueva pantalla, así probamos la pantalla y todo para ver que está bien, ¿vale? Luego vamos a copiar el truetón de esta pantalla y luego ya pues sacaremos el IC de abajo y le vamos a hacer revaling, ¿vale? Entonces pues aquí yo los hago de esta manera, ¿vale? Le doy un poco de calor, antes de nada, unas 4, 5, 6 vueltas así con la pistola por aquí. Vale. Vale, lo que hago es, pues aquí, de esta manera, saco primero el eje de proximidad, luego me voy al micro, vale, y luego pues sacamos el ese del Face ID, ¿vale? Y listo, ya lo tenemos fuera, ¿vale? Lo tenemos fuera, bien y sale. Ok, mira, para probar la pantalla lo que hago es, ya sabéis que este teléfono si no tiene conectado el sensor de arriba pues no arranca, ¿no? Entonces lo que hago es simplemente conectar arriba le damos para que nos dé brillo o luz en la pantalla, ¿vale? Entonces pues lo que hacemos es esto, vamos a probarlo, vamos a ver que funciona bien el táctil y todo y ya luego pues procedemos a hacer siguiente proceso. Vale, esto. Pues nada, ya nos arrojó el mensaje importante sobre la pantalla. Eso se debe a que el teléfono, pues cuando lo fabricaron, este IC, pues le asignaron un número de serie relacionado con la placa base y por decir, oye, esa es tu pantalla. Vale, a ver, conclusión, el mensaje no afecta en nada, ¿vale? Esta pantalla, como habéis podido ver, es una pantalla completamente original de despiece. Pone aquí el mensaje, ¿vale? Y también en información, ¿vale? Como podéis ver aquí. Este de aquí sí que no se va a quitar. En cambio, pues de aquí sí que se va a eliminar en un mes, dos, o a saber si con alguna nueva actualización que va a sacar Apple ahora en iOS 17 se van a eliminar, ¿no? Entonces, pues nada, yo en este vídeo lo que vamos a hacer es eliminar este mensaje, ¿no? De la pantalla y vamos con el siguiente proceso, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer ahora, como podéis ver aquí, el truetón no está configurado, entonces pues yo siempre lo que hago es poner la pantalla para ver que funciona bien el táctil, ¿vale? Así me aseguro de que la pantalla está funcionando correctamente, ¿vale? Lo voy a apagar, entonces, y lo que hago por lo siguiente es el flex instalarlo correctamente en la pantalla, ¿vale? En la nueva pantalla y copiar el préstamo, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer ahora es eso. Vamos a poner el flex, ¿vale? Y vamos a instalarlo y vamos a copiar el truetón de la otra pantalla. Y luego ya vamos con el proceso de hacer el trasplante, ¿vale? Aquí tenemos el flex que esté en su posición, así luego comprobaremos antes de todo que funciona el Face ID, que el truetón esté configurado y ya luego lo que hacemos es hacer el trasplante, ¿vale? Así nosotros pues eso es como asegurarte antes de que todo funciona bien y luego en el trasplante si haces algo equivocado pues ya sabes que lo has hecho ahí, ¿vale? Entonces pues aquí ya tenemos el flex pasado, ¿vale? Encendemos nuestra JC, ¿vale? Aquí está la nueva pantalla y esta es la pantalla de rayas que la voy a
marcar con un X para estar seguros que es esta, ¿vale? Pues aquí lo que tenemos es la máquina 12 Pro Max, está por aquí. Hay que conectarlo. Original, vale. Ya va copiando el truetón y nos arroja un error. The wrong screen, no. A ver si... No, no está mal puesto, está bien. Está bien puesto, pero sin embargo nos dice que nos da un error. Vamos a comprobar y hacerlo otra vez. ¿Vale? Ahora sí. Reading. Vale. Y ahora vamos a ponerle el otro. Vale. Original. Está escribiendo. Ok. Vale. Aquí ya está escrito el truetón, ¿vale? Ahora, pues lo que hacemos es directamente con el flex instalamos flex la pantalla y encendemos. Recordar que el truetón tenéis que tener el flex original del teléfono, o sea este, para que se pueda configurar, ¿vale? Porque si en el caso de que no lo tenéis, pues no da igual si la pantalla es original, da igual si la pantalla tenéis la de fábrica del teléfono, claro, pero no se va a quedar configurado, ¿vale? Pues nada, por aquí pues el truetón está configurado, genial. Y luego vamos a ver por aquí el mensaje, obviamente sigue aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer, vamos a probar también el Face ID, ¿vale? Y está funcionando bien. Ok. Listo chicos, pues ya está configurado el Face ID. Entonces ahora lo que nos queda es eliminar simplemente el mensaje de pieza desconocida. Repito, el teléfono está funcional 100% así mismo. Lo que pasa que si te molesta este mensaje, pues habría que eliminarlo. Vale, lo que vamos a hacer a continuación es pues esta pantalla. Lo que vamos a necesitar es taladrar el IC, ¿vale? Aquí tenemos un Dremel, vamos a taladrar este IC en la nueva pantalla, ¿vale? Y en la pantalla de fábrica del teléfono le vamos a sacar este IC, le vamos a hacer revaling y lo vamos a soldar a esta nueva pantalla, ¿vale? Así que vamos con el proceso, lo vamos a poner en cámara rápida, más que nada porque es un proceso bastante largo y que nos haga muy largo el vídeo. Así que vamos con ellos.
Vale, chicos, pues aquí tenemos el teléfono ya. Y aquí está la pantalla. Podemos ver que es la misma pantalla. Tiene aquí la marca esta, ¿vale? Que tenía ahí también. Luego le voy a poner máscara ultravioleta. Y nada, el IC ya está soldado y todo está en su sitio. Entonces, pues le voy a quitar el precinto, ¿vale? Le pongo eso para que no se arañe en plan de la mesa, ¿vale? Y nada más. Entonces, pues lo que vamos a hacer, vamos a instalar la pantalla y vamos a ver si todo está en orden, si el mensaje ya no está. Y obviamente lo más importante, que funcione el táctil, ¿vale? Por aquí podemos ver que está arrancando. Vale, entonces pues lo que vamos a hacer ahora es ver que todas las funciones funcionan bien y ya está, ¿vale? Ok, pues por aquí tenemos luz, que eso está bien. Vale, por aquí vamos a probar el Face ID está funcionando correctamente. Aquí se puede ver, ¿vale? Face ID. El truetón también está en su sitio y todo, ¿vale? Pues nada, y vamos a ver, sí, como podéis ver, ya no hay ningún mensaje de pieza desconocida, ¿vale? Entramos en general, información, y no hay ningún tipo de mensaje, ¿vale? Entonces, pues la verdad, ese es el proceso. Vale, aquí tenemos la vieja pantalla, ¿vale? Pues aquí ya no tiene el IC. Y nada más, esta pantalla pues no sirve para nada, ya que tenía el LCD dañado y nada más. Así que bueno, ahora lo que queda aquí, chicos, es cerrarlo, cambiar el sello de humedad, ¿vale? De aquí, y nada más, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer todo este proceso, regresamos para despedirnos. Bien, chicos, ya tenemos el teléfono completamente cerrado. Podemos comprobar aquí que no tiene ningún tipo de mensaje y está todo en orden, ¿vale? Por aquí está su antigua pantalla, que ya no sirve para nada. Y nada más, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por vernos. Si te ha gustado y te sirve, por favor suscríbete, activa la campanita